expresión para que tú estés mejor. Muchas gracias, doctor Reyes Tamés, por sus generosas palabras. Señor candidato, doctor Rodolfo Torre, es un honor poder estar con todos ustedes en este muy rico y valioso foro. He escuchado presentaciones espléndidas, muy sugerentes y que sin duda orientarán la tarea de un muy buen gobierno. Yo quisiera hacer mi exposición sobre el reto que supone la cobertura de la educación media superior en el Estado. En Tamaulipas hay una cobertura casi universal de la educación básica, falta un poco en la secundaria, pero está muy cercana a la universalidad. En educación superior, como ya nos mencionaba anteriormente el doctor Tamés, el Estado se encuentra por encima del promedio nacional, ocupa el cuarto lugar entre todas las entidades federativas. Sin embargo, es muy escaso el número de jóvenes en Tamaulipas que terminan la educación media superior. Y además, hay una pérdida de ventaja, una ventaja que tradicionalmente ha tenido Tamaulipas en este terreno. Y por eso es urgente trabajar mucho más en este nivel. Seguramente hay una multiplicidad de fenómenos relacionados con la migración que lo explican, pero no por eso ha de dejarse de atender. Quisiera hacer un muy breve repaso de las cifras de la cobertura educativa en el estado de Tamaulipas, comparando los datos del estado con los nacionales, para finalmente aterrizar en el tema central, que es el de la educación media superior. En la educación preescolar, como ustedes pueden ver en estos cuadros, la cobertura en 2010 en Tamaulipas es de prácticamente 93% a los 4 años, 104% a los 5 años, en fin, todos los niños están, o casi todos los niños están llegando a la primaria habiendo cursado al menos un año de preescolares. Es un logro muy loable, muy importante, que en Tamaulipas ya está presente. Adelante. En el caso de la educación primaria y secundaria, los datos igualmente son muy alentadores. El número de egresados en la primaria respecto de la población de 12 años es un indicador que se conoce como tasa de terminación. El número de egresados de un nivel educativo entre la población que está en edad en que típicamente se termina ese nivel. En el caso de primaria en Tamaulipas es 102%, en fin, ahí debe haber un error estadístico, no tendría que ser más de 100, pero lo que se puede afirmar es que Tamaulipas ha logrado que todos sus niños, o prácticamente todos sus niños, estén terminando la primaria. En el caso de la secundaria, ese dato es un poco más bajo, está en la región del 86% en Tamaulipas, un poco arriba de la media nacional, pero de todas maneras la tendencia es muy favorable y se advierte que hacia el 2016 prácticamente todos los tamaulipecos en edad de terminar la educación secundaria estarán logrando ese propósito. Ese es otro logro muy importante que ha tomado años construir y que sin duda pondrá al estado de Tamaulipas en una posición educativa más interesante que la que ha tenido hasta ahora. Continuemos. En el caso de la educación superior, la cobertura en Tamaulipas hasta hoy es sustancialmente mayor que la que se observa en el conjunto del país. En 2010, 33,5%, eso está muy por encima de la media nacional, inclusive de la meta que se ha establecido para este sexenio federal para el conjunto del país. En 2016 se tendrá que seguir observando un crecimiento en esa cobertura. Sin embargo, observamos que si con las tendencias como van en 2016, aunque Tamaulipas seguiría estando en la cobertura de educación superior por encima del promedio nacional, perdería algo de ventaja. Y eso se originaría si es que no se toman acciones para que haya más egresados en la educación media superior. El primer componente de la demanda y de la cobertura de educación superior es el número de jóvenes que terminan la educación media superior. Así es que este indicador de cobertura, para que siga siendo tan favorable a Tamaulipas en los años próximos, implicará que se atienda de manera importante el asunto de la media superior. Siguiente.
Y aquí viene el tema de preocupación. En esta lámina aparece la cobertura de la educación media superior en Tamaulipas. Esta se define como la matrícula en todas las modalidades de la educación media superior, dividida entre la población de 16 a 18 años. Vemos que cifras redondas, solo 2/3 partes de la población entre 16 y 18 años está estudiando en Tamaulipas. Esto ya no puede ser aceptable en una sociedad en que el conocimiento se vuelve tan importante y en que los jóvenes están expuestos a tantos más desafíos cuando llegan a la edad adulta. La educación media superior hoy tiene un papel más determinante, más central en la formación de las personas para que lleguen bien educadas y capacitadas para ser exitosas en su vida adulta. El asunto es más preocupante si observamos las tendencias. Hacia el 2016, si las cosas siguen como van, lo previsible es que la cobertura de media superior en Tamaulipas caiga por debajo de la media nacional. La tasa de terminación, que es el número de egresados de la educación media superior en todas sus modalidades entre la población de 18 años, está apenas en la región de 50%, es muy cercano a la media nacional. Tendría que haber un crecimiento en los años próximos, pero de todas maneras sería inferior, según estas proyecciones, a lo que sucedería en el conjunto del país. Y esto, pues desde luego, no puede ser aceptable para un estado como Tamaulipas. Adelante. Por esta razón, por las razones expuestas, la educación media superior debe adquirir una mayor jerarquía, una mayor prioridad en el Estado. No es una cuestión simplemente de números, de que más jóvenes terminen, no es vanidad frente a el resto del país, sino que la educación media superior es crítica para la entrada a la vida adulta, la entrada al trabajo, la entrada a las amistades, a los dilemas éticos, a múltiples cosas que los jóvenes enfrentan. O algunas ideas que podrían ser relevantes para ampliar la cobertura de la educación media superior y sobre todo el número de jóvenes que termina este nivel. Adelante. En primer lugar, hay que asegurar la suficiencia y la buena distribución de la oferta educativa. Independientemente de si avance o no la reforma constitucional para hacer obligatoria la educación media superior, desde hoy puede haber la determinación en el gobierno del Estado de que no haya un solo joven que busque educación media superior que no tenga en dónde estudiarla. Eso no es utópico, está al alcance del aparato educativo local. Segundo, un programa de becas para la permanencia de la población marginada. Oportunidades ha tenido un impacto grandísimo en la capacidad de retener a los jóvenes en la escuela hasta que terminen los estudios de tipo medio superior, pero hay una franja de la población no menor que tiene ingresos apenas superiores a los que les permite entrar al programa Oportunidades, que puede estar saliendo del sistema educativo por falta de fondos y de fondos económicos para continuar sus estudios. Siguiente. Con estas ideas concluiría yo esta exposición. Habría que hacer más atractivos los estudios para los jóvenes. Hay una reforma en curso en el ámbito federal, la RIEMS, la Reforma Integral para la Educación Media Superior, que tiene este propósito. Está construida a partir de las competencias